Para mí es un orgullo hoy poder compartir con ustedes estos minutos, poder contarles un poco lo que estamos haciendo, la bienvenida a este séptimo encuentro que se realiza hoy, que pues, realmente es algo que para las universidades es fundamental. Miren, nosotros en Área Andina iniciamos un trabajo hace 2 años de replantearnos un poco de lo que está pasando en el mundo alrededor del tema de educación. ¿Sí? Nos preocupa tanto porque esto va a un ritmo de una velocidad inmensa y no sabemos qué va a pasar al final. O sea, cada vez que abrimos una página o cada vez que abrimos algo de documentación que nos mandan vía digital a través de esta cuarta revolución industrial que es la que se vive a través del mundo digital, pues nos preocupa mucho más porque vemos que el mundo va a una velocidad tal que nos está cogiendo ventaja en algunas cosas y que no podemos quedarnos atrás, y las universidades hoy estamos en la obligación y estamos llamadas a revisarnos y a mirar cómo impactamos de mejor manera a partir de todos los procesos de transformación que llevamos a cabo en el aula, y con los docentes y la cualificación que le demos a estos docentes realmente podamos impactar en estos muchachos que al final van a salir a una sociedad y van a tener que impactar positivamente en una comunidad, y que si no lo hacen de manera adecuada, pues seguramente eso para nosotros será algo que nos llevará en la conciencia, y que necesitamos es que alrededor de esto se construyan realmente temas diferenciales y de transformación real. Es ahí donde estamos obligados a revisarnos, es ahí donde estamos obligados a trabajar en pro cada vez más de generar que ustedes en el aula de clase, los muchachos que participan en todas las universidades, en sus procesos de formación profesional, pues no pierdan todas esas habilidades adicionales y competencias que deben fortalecerse por parte de la universidad de ustedes, que den cabida a ese dimensionamiento alrededor de todo lo social. Nosotros, como directivos universitarios, nos preocupa enormemente que eso no se pierda, porque al final eso es lo que genera un impacto diferencial. Hoy yo en mi universidad tengo 2.200 funcionarios que trabajan para nosotros, somos 30.000 estudiantes, 1.500 docentes, de los cuales 1.000 están en planta alrededor de todo el país en una universidad que tiene cobertura nacional. Y lo primero que yo miro cuando voy a contratar a alguien que se vincule a nosotros como comunidad es que esa persona sea buena gente, sea un buen ser humano. Si esa persona no es un buen ser humano, no tiene cabida en mi organización. Entonces, hoy debemos combinar cómo generar y cómo formar profesionales de excelencia, pero formar excelentes seres humanos, personas que al final tengan ese rol de transformación en su comunidad, de transformación de vida, de transformación de sociedad, de transformación de país y, por qué no, de transformación del mundo en todo lo que estamos viviendo, porque al final, en esta nueva época que nos ha tocado, y donde hoy hablamos de generaciones diversas, hoy hablamos de Zetas, hoy hablamos de X, hoy hablamos de Millennials, hoy hablamos de Baby Boomers, hoy hablamos de muchas personas con diferentes maneras de pensar, tenemos que crear conciencia alrededor de lo que está pasando en el mundo y lo que nos pasa en el día a día. Hace 8 días, y creo que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, salió un programa que la verdad que cuando uno lo mira le saca las lágrimas, y era todo el desplazamiento de los venezolanos desde la frontera, pasando casi pues caminando a América Latina para poder conseguir un mejor modo de vida y unas mejores condiciones para su familia y para su futuro. Realmente eso es lo que conmueve y hace que como ciudadanos de un país nos veamos en la obligación de apoyar, ayudar, colaborar y ver que eso que está sucediendo pues tenga de alguna manera algo en lo cual podamos ayudar y mitigar ese dolor de estas personas, que esto es un ejemplo de muchas situaciones, de muchos temas que en el diario vivir tenemos que vivir, pero que realmente si no somos conscientes de ese impacto que genera el poder ayudar, pues realmente nos va a ser muy difícil hacer que las cosas cambien. Y las cosas cambian cuando nos vemos en la obligación de ver que hay algo que hacer por los demás y hay algo en lo cual debemos transformar. Entonces yo los invito a que trabajemos hoy en esta jornada del día entero con la participación de todos los diferentes estamentos que están acá presentes, que podamos compartir, que podamos mirar tendencias, que podamos mirar hacia dónde va el mundo en todos estos temas de voluntariado y responsabilidad social, dónde podemos las universidades a partir de esa retroalimentación que ustedes nos hagan mejorar, poder acoplar eso, poderlo apropiar y poderlo llevar a nuestras aulas y poder de alguna manera ayudar a que nuestros muchachos al final de esas carreras de 3, 4, 5 años
realmente puedan impactar. Hoy nos preocupa enormemente el sistema educativo en Colombia porque pues, estamos en un cambio de gobierno y queremos ver qué es lo que va a pasar ahora. Ahora hay un tema nuevo alrededor de un decreto que es el 1280 que está buscando cómo validar algunos temas alrededor de la solicitud de registros calificados y todo lo que tiene que ver con acreditación de alta calidad, pero nos preocupa enormemente porque la velocidad, como les digo, que lleva este mundo digital es enorme y muchos muchachos ya no quieren ir a una universidad a estudiar, muchos ya no quieren ir a sentarse a escuchar. En el caso mío que estudié Derecho y oí al doctor Mauricio cómo les enseñaron en Bolonia a como nos enseñan hoy, que casi es lo mismo. ¿Sí? A los abogados en Bolonia les enseñaban exactamente igual Derecho como nos enseñan a nosotros Derecho hoy en día en un aula. Y eso está llamado a recoger y a ser disruptivo y a cambiar, a que haya nuevos modelos, a que se transforme mucho más la dinámica, la didáctica y la pedagogía como se está hoy implementando todos los sistemas de formación, educación superior, y que realmente al final eso es la combinación perfecta y en ese mix podamos sacar realmente ciudadanos que impacten positivamente en todo su contexto comunitario, en todo su contexto societario y de país. Y que esa frontera invisible que hoy en día tenemos los colombianos, que es ese país que quiere buscar un desarrollo y que está en ese límite de que no puede pasar porque tenemos todavía indicadores que no nos permiten generar ese diferencial en el mundo, pueda cambiar. ¿Sí? Pero eso cambia si nosotros lo ponemos de nuestra parte para que eso ocurra. Y ese ocurrir es totalmente válido a través de un vehículo de transformación como lo de la educación y como la educación superior, a partir de la cual se deben fortalecer esas herramientas y esas herramientas a través del tema de lo social que den cabida a ese ADN diferencial de las personas que se preocupen por su entorno, se preocupen por su comunidad y se preocupen por la sostenibilidad en general de todo lo que les rodea. Ese es el llamado de hoy, esa es la oportunidad que tenemos hoy de trabajar y esa es la oportunidad que las universidades que hoy convocamos, Universidad del Rosario, Universidad Un Minuto de Dios, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Bosque, Ariandina y la Javeriana, queremos que podamos participar en este espacio donde la red pueda promover realmente aspectos que al final impacten positivamente en el quehacer societario y en todo este tema de generación de nuevas ciudadanías y construir a partir del voluntariado temas que realmente hagan que el mundo evolucione paralelamente a esa tecnología, pero en un mundo humano, en un mundo que contrarreste eso que está dándose por fuera y ayude a que eso realmente pueda validarse de la mejor manera y pueda realmente desarrollarse de manera adecuada y podamos ver por los demás y podamos ayudar a que se desarrolle y pasemos esa frontera invisible que hoy en día tenemos de límite en muchos de los aspectos y que limitan muchas de las cosas que al final tenemos como país y tenemos como sociedad. Mil gracias a todos, mil gracias a los organizadores que nos han invitado hoy a estar acá. Como Ariandina, que estamos muy cerca, pues están invitados a visitarnos. Ahí vivimos el tema social. Nosotros, yo digo que puede que no seamos la mejor universidad científica del país en investigación, pero sí somos la mejor universidad de este país en temas sociales y en temas de inclusión social. Y ahí nos fascina que eso se viva al máximo. Entonces, quien quiera ir a compartir con nosotros en ese espacio de Ariandina, están invitados cordialmente a hacerlo. Mil gracias al doctor Mauricio, mil gracias a los organizadores, a nuestra directora y presidenta de la red, y a todas las universidades que hoy hacen parte de este encuentro y que nos permiten realmente seguir impactando positivamente en un sueño de transformación y en un sueño de innovación alrededor de lo social. Muchas gracias. La temática que va a abordar este foro es la del voluntariado y su impacto, y yo quería tocarles solo un punto que va muy conectado con lo que estaba tratando el doctor Valenciano. Es muy lamentable que de los jóvenes entre 18 y 25 años, de 100 jóvenes entre 18 y 25 años, solo 5 jóvenes estén estudiando con educación de punta. Obviamente eso lo que hace es disparar la desigualdad. Un punto 2, esto es increíble. En el presupuesto nacional de Colombia, después del gasto por el servicio de la deuda,
el gasto por educación es el más alto. Pero sin embargo, Colombia le destina a ciencia, tecnología e innovación el 0,25% del Producto Interno Bruto. Mientras que en países de la OCDE, en los otros, que nosotros ya ahora somos de la OCDE, en los otros países de la OCDE se le destina el 4% del Producto Interno Bruto. Si queremos aterrizar eso a cifras colombianas, les puedo decir, en el promedio de los países de la OCDE se estarían destinando aproximadamente 36 billones de pesos. Eso es dramático, porque si no hay ciencia, tecnología e innovación, pues obviamente no puede haber afirmación, consolidación, crecimiento, apertura, innovación, empoderamiento y emprendimiento de nuestras universidades. Pero hay dramas todavía más complejos. Hasta el año 2005, en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística había estadística sobre las personas en situación de discapacidad, su escolaridad y la posibilidad de ingresar a las universidades. Las estadísticas eran dramáticas. Aproximadamente había en Colombia, si no me falla la memoria, cerca de 2,5 millones de personas en estado de discapacidad, y de esos tenían escolaridad aproximadamente 100.000 personas. Y de esas 100.000 personas, escasamente 10 o 15% podían entrar a la universidad. Hoy en día las personas en situación de discapacidad han disminuido porque ha aumentado, pues, la ciencia médica ha mejorado y eso ha permitido que haya menos personas en situación de discapacidad, probablemente, pero estamos hablando de suposiciones. Hay necesidad de tomar medidas porque si no se toman, ocurren males peores que la enfermedad. Los jóvenes en esa situación se van a sentir cohibidos para participar en las clases, para participar en las investigaciones, en fin. Además, no van a poder responder en condiciones comparables con los otros jóvenes, y ahí, en eso que les estoy diciendo, es que los invito a que reflexionen sobre la importancia del voluntariado. Porque el voluntariado universitario puede tener, y lo ha tenido, una labor hacia afuera y muy importante, y yo la he vivido con admiración en lo que a mi casa atañe, en lo que estamos haciendo en CERES. Pero también se necesita voluntariado hacia adentro, precisamente para esos casos. Esos jóvenes necesitan no solo una tutoría permanente, no solo una asistencia psicológica permanente, sino un respaldo de sus condiscípulos, y qué mejor que ese respaldo se concrete en los voluntarios que estén dispuestos a ayudarlos de principio a fin durante el desarrollo de la carrera. Esto hagámoslo extensivo además a los muchachos, a los jóvenes que vienen de las minorías étnicas, a los jóvenes que vienen de las comunidades indígenas, por ejemplo, que ingresan a la universidad, que quieren estudiar y que pueden después llevarle un gran servicio a sus comunidades. Ellos están en el mismo problema, necesitan del apoyo del voluntariado universitario. Y finalmente, para cerrar, simplemente como un clip que les dejo para la reflexión, es decirles, miren, todo esto que les estoy comentando del voluntariado y la acción sobre todo este tipo de personas que están en esa situación, se debe unir a una idea que alguna vez vi en algún texto, ya no me acuerdo en dónde, pero que siempre me quedó, ahora he estado buscando a ver si pero es la idea que me pareció genial, la idea llamada el grado 12, que es más o menos lo siguiente: unos muchachos que llegan en situación de vulnerabilidad, en situación de discapacidad o en situación de desnivel respecto de los otros jóvenes, al ingresar a una universidad que quiera de verdad ofrecer un capital humano justo y darles la oportunidad de ser profesionales como a los otros, les resulta muy bien hacer una especie de grado 12 dentro de la misma universidad. Y un grado 12 según las peculiaridades de las diferentes personas. Un grado 12 focalizado.
Y ahí sí que puede ser importantísima la acción de los voluntarios de la universidad. De manera que estas reflexiones que van a ser sobre voluntariado, pues ojalá consideren estos punticos que humildemente me he permitido formularles. Me gustaría empezar platicándoles una pregunta que recibí hoy en la mañana del chofer que amablemente me trajo. Platicábamos acerca de cómo funciona el metro en la Ciudad de México. Y entonces, pues bueno, hablábamos de las horas pico que se tienen y la cantidad de gente que tiene esta necesidad de transportarse y demás. Y me decía, ¿han logrado en la Ciudad de México que pues la gente respete la entrada, la salida de las personas que van en los vagones? Porque me decía que en Transmilenio tienen ese problema. Y bueno, pues le conté que derivado de una intervención de la universidad, pues se logró hacer una metodología de entrada y salida del metro. Resulta que el doctor Carlos Gershwin es un físico que trabaja para el Instituto de Física en la universidad, coordinó a un grupo de estudiantes y estos estudiantes lo que hicieron fue analizar los movimientos y demás en el metro y un poco también trabajaron interdisciplinariamente con estudiantes de trabajo social y de sociología y demás y vinieron con una idea muy sencilla. La idea era, vamos a poner unas líneas alrededor de las puertas donde se detiene el vagón del metro y en estas líneas la gente que va a entrar se va a mantener fuera de las líneas para permitir la salida y posteriormente pueden entrar los demás. Ese movimiento específico, ese estudio y esa solución que de verdad no fue nada costosa, lo único que hizo fue hacer las líneas, punto, fue todo el costo. Y empezar a hacer una campaña de comunicación, obviamente, para que la gente supiera qué era lo que tenía que hacer. Ha mejorado, de verdad, 1000% el tiempo de entrada y de salida del transporte porque nos beneficia a todos. Cuando Carlos y yo platicábamos esto, pues decíamos, esto está muy interesante y está muy bonito, pero no nos podemos quedar ahí. No podemos seguir actuando como los resolutores o los que resuelven este problema que las autoridades pues no habían contemplado. No hay suficiente transporte público en la Ciudad de México o el transporte público resulta muy ineficiente. Entonces hay algo que hacer, pero no podemos ir haciendo esto. Entonces un poco la plática va por ahí y esto lo conjugo con algo que ha sucedido en la Ciudad de México esta semana. El lunes pues nos encontramos con una revuelta estudiantil en el centro de Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria es muy grande y aloja la rectoría de la universidad y un grupo de estudiantes de preparatoria llegaron a la rectoría con exigencias y demandas muy claras y puntuales sobre su situación académica, pero fueron recibidos por un grupo de agitadores y esto se convirtió en un problema mayor, problema tal que pues ha llevado a diferentes grupos de la universidad a unirse, apoyando las demandas que hacían estos jóvenes y bueno, a profesores a apoyar a los estudiantes y a diferentes autoridades. Esto se los platico porque es otra visión de la participación de los jóvenes y de los estudiantes en México. Y con eso en mente me gustaría iniciar lo que les quiero platicar hoy. Gracias, sí. Perfecto. Entonces, ahí está. Un poco, esto es lo que les quiero platicar hoy. Hacer unas revisiones muy breves sobre el concepto de sujeto político. Escuchamos hace un rato al doctor Leonardo hablar de ciudadanía y escuchamos al doctor Mauricio esto de hablar un poco acerca de la importancia de integrarnos responsablemente al compromiso social, ¿no?
Entonces vamos a hablar acerca de qué entendemos por sujeto político. Me gustaría hablar sobre la universidad como constructora de sujetos políticos, un poco qué actores intervienen y cuáles son los procesos y las visiones que tienen, un poco relacionada con esto que les estaba platicando ahorita. La participación de los jóvenes universitarios en la conformación del escenario político en México de forma tradicional como un caso de estudio, y el voluntariado universitario, que finalmente resulta el mediador entre este sujeto político y el entorno en el que interviene. El sujeto político no es un concepto nuevo, no es algo que hoy en día nos preocupe, es una conceptualización hecha desde hace mucho tiempo. Diversos pensadores desde distintas disciplinas, desde lo político, desde lo social, incluso en la economía, se han preguntado cuál es la función del individuo y cuál es su compromiso con la conformación de lo social. Entonces aquí les pongo, pues sí, desde Platón, en la República, Aristóteles, en su obra sobre la política, Hobbes, Hegel, Marx, todos han preguntado cuáles son los principios rectores de la comunidad política. ¿Qué es lo que hace a los actores cuestionarse cosas? ¿Cómo se relacionan los actores y cómo llegan a acuerdos y a procesos de negociación que incidan positivamente? Entonces, estas formas de constitución del orden social, como podemos ver, no solamente es a nivel individual, es en mi relación con los otros. Y es un poco preguntarse cuál es mi función dentro de un grupo y que impacte positivamente para el bienestar de todos. Vamos a dejar a un lado la distinción de la política y lo político, porque la política, entendida como muchos autores lo han hecho, es la forma de ejercer el dominio o ejercer el control. Y a mí me gusta más esta definición de la política como aquello que emerge o aparece cuando los hombres se encuentran. Y ese encuentro tiene un objetivo muy específico, que es el tratamiento de asuntos comunes a partir de la palabra y la acción. Entonces, no solamente estamos hablando de reunirnos y de manifestar y de proponer o de exigir, sino también de actuar. Y a eso se refiere a hacer política. Mientras que Aristóteles se refiere a lo político como esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de dar forma a la vida social. Lo político se manifiesta de diferentes formas en la vida cotidiana. Sí se manifiesta en México, mucha gente piensa que ya estoy siendo un ser político o estoy cumpliendo con un compromiso político porque salí a votar o porque participé en un referéndum o en una consulta. No, hacer política incluye también cómo participamos o cómo conservamos fiestas, cómo conservamos tradiciones o cómo nos manifestamos a través de diferentes creaciones artísticas. Entonces, estas dos definiciones a mí me permiten hacer esta construcción de el sujeto político como aquel que se manifiesta y que participa en la construcción del orden social, que está preocupado por esta construcción del orden social y que lo hace a través de diferentes mecanismos. Con mecanismos me refiero a que existen procesos y existen instituciones encargadas de promover estos procesos que les son otorgados a tal fin. La universidad juega un papel fundamental como constructor de estas instituciones y de estos procesos, como la facilitadora para que los universitarios puedan convertirse en sujetos políticos. Me lleva a pensar en la universidad como
una nueva construcción, no como estas dos divisiones muy grandes que se hacen de la universidad, por un lado, como una institución profesionalizante que lleva al individuo a tener una mejor calidad de vida o mejores oportunidades. No solamente así, quiero recalcar esto porque no quiere decir que esté peleada con esa visión, pero no solamente conceptualizar a la universidad de esa forma. Hay otra visión mucho más cercana a nuestras realidades latinoamericanas, que es la universidad como formadora al servicio de lo común. Es decir, la universidad como formadera de esos sujetos que van a ser un servicio para la sociedad. Tampoco completamente de ese lado. En México tenemos el dicho de ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, ¿no? Hay que tener este término medio. Entonces, un poco la universidad sí que logre los objetivos de profesionalización para darles una mejor calidad de vida a los individuos, pero también que esté al servicio de lo social. ¿Cuáles son los actores que entonces se destacan de este proceso? Pues tenemos vínculos públicos y privados, no podemos dejar a lo público ajeno, lo público es lo que construimos, pero también esas instituciones que se encargan de su gestión. Las instituciones que se encargan de la gestión de lo público, pues ya son insuficientes en cuanto a recursos, pero siguen teniendo a su cargo la gestión. Y en su lugar, las instituciones privadas tienen recursos, pero algunas veces tienen poco compromiso con la construcción del orden. Entonces, estos vínculos son actores importantes que tenemos que reconocer y que tenemos que pensar desde esta perspectiva. Otros actores muy importantes en este proceso de construcción de sujetos políticos son los docentes, disculpen. Los docentes que tienen objetivos muy precisos de forma académica. Nosotros, los docentes, queremos que nuestros estudiantes aprendan cosas que sean útiles, aprendan cosas que les permitan ejercer de mejor forma su profesión, que estén completamente preparados y que esta preparación, preferentemente desde un punto de vista ética, sirva a lo social. Los alumnos son indispensables y quizá Enrique me va a corregir la plana después porque debieron de haber sido los primeros, ¿no? Como actores centrales. Entonces, estos alumnos que finalmente son los que van a ejecutar, van a pensar, van a desarrollar la comunidad adyacente a la universidad, a la vida propia de los estudiantes y las autoridades universitarias. Estos son los actores en los que tenemos que pensar como una especie de ecosistema en el cual se ejerce el voluntariado universitario. Estos actores que llevan a cabo procesos diversos. Para quien no conozca este episodio de la historia mexicana, pues bueno, se llevó a cabo un poco tiempo antes de las Olimpiadas, una represión de estudiantes muy grande en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, que derivó en la matanza de muchos estudiantes. Y finalmente, la otra es una marcha que hubo ayer en Ciudad Universitaria. Ese que ven ahí es el edificio de rectoría. Esta marcha se calcula que tuvo una presencia de cerca de 40,000 estudiantes, en donde exigían cuestiones como mayor seguridad, mayor transparencia en el uso de los recursos y demás. Pero bueno, estas dos alternativas. Lo que les quiero decir con esto es que podemos tener esta visión de Tlatelolco como una época en la historia de México muy triste, en donde hubo represión de las demandas estudiantiles, y esta nueva visión como una manifestación y una exigencia de los estudiantes que se debe reconocer, que se debe respetar y que se debe tomar en cuenta. Así es como las visiones de la universidad hacia los estudiantes, pero no solamente la universidad, sino todo este ecosistema,
se pueden ver desde puntos de vista casi extremos. O la universidad, que ve a los jóvenes como una amenaza. Es una de las demandas de los jóvenes de la Facultad de Derecho, que dicen fuera porros, ¿no? Que son estos individuos que entran como agitadores de lo social. Y la otra es los jóvenes como el futuro. En este sentido también mucho de profesionalización. Son extremos. La participación política, que se puede ver como amenaza, y por otro lado estoy generando jóvenes que sirvan a funciones productivas del país. Y podemos tener términos medios y podemos irnos cuando sea necesario a una función muy profesionalizante o a una función de exigencia social, del sujeto político que exige derechos y que exige que se cumplan. Entonces, no hay que posicionarse en una de las visiones, sino ir conociendo el entorno para ver este ecosistema del voluntariado universitario hacia qué rango se tiene que ir en determinado momento. Por eso es que yo propongo que se vea a la universidad como un espacio de promoción, en primer lugar, de alianzas y vínculos entre sectores. No nos peleemos con que las empresas quieren certificados de responsabilidad social y que quieren promoverlo, el bienestar, que lo hagan. Hay que dirigir un poco también esa energía que tienen las empresas como espacios de diálogo de los estudiantes. Recibo con no poco gusto esta idea de que los estudiantes se sienten a dialogar con las autoridades universitarias para que expongan sus necesidades, pero para que también expongan algunas alternativas de solución. Entonces, estos espacios de diálogo los promueve la universidad como un espacio que promueve experiencias diversas de participación colectiva. Todas las universidades que convocan en esta red, pues hacen algo desde su frente para que efectivamente estas experiencias de participación que tienen los jóvenes pues se sustenten en mayor medida en un beneficio común. Eso fue lo que nosotros encontramos, en donde hay muchas exigencias y muchas demandas sociales para la universidad para involucrarse, pero no hemos sabido cómo hacerlo. Y entonces ofrecer proyectos en donde además se permita esa reflexión de lo académico puede ser lo que nos lleve a una mejor construcción. En un voluntariado universitario con un nivel medio de institucionalización. ¿A qué nos referimos con ese nivel medio de institucionalización? A que esté apoyado por las autoridades universitarias, eso es indispensable. A que tenga una regulación flexible, pero que esta regulación comprometa a todos los actores. No se vale que escuché por ahí quiero recordar en dónde fue, pero bueno, escuché el comentario de, bueno, a mí no me puedes exigir que llegue a la hora acordada porque yo soy voluntario, ¿no? No, sí, tienes un compromiso. Ya desde que dijiste soy voluntario, hay ciertos compromisos. También con este nivel medio de institucionalización se permitiría que los mismos docentes y los mismos alumnos integraran propuestas. Todos los días observamos necesidades en nuestro entorno, todos los días. Entonces, un poco el permitir que vengan esas propuestas y se construyan como programas, como espacios de participación y demás, es algo que se permitiría aquí. Y finalmente, con la capacidad de insertarse en el currículo de investigación en conjunto con autoridades locales. Dentro del grueso de las organizaciones de la sociedad civil, se cree en la neutralidad. Se cree en la neutralidad. Y se cree que el movimiento del voluntariado es un movimiento apolítico, y se utiliza la palabra apolítico.
Creo que esos son dos conceptos que debemos también empezar a trabajar, la neutralidad en el voluntariado y eso que se llama político. Ese es un tema que dentro del voluntariado tenemos que trabajar, la ciudadanización del voluntariado, de las organizaciones de voluntariado, de vernos el voluntariado como un ejercicio de ciudadanía activa. Y creo que el voluntariado, sobre todo desde este escenario, todavía está muy centrado en que lo que importa es la buena voluntad. Hay un pedagogo fantástico de Brasil que se llama Paulo Freire, que dice algo así como: ser neutral es estar del lado del más fuerte. Y el voluntariado, cuando se compromete con lo político y lo social, no solamente es político, pero es ético. Y eso significa que el voluntariado tiene una postura ética y moral frente a la sociedad. Y yo diría que el voluntariado tradicionalmente se ha presentado frente a la sociedad como una forma de luchar la injusticia, de resistir la injusticia. Y hay una apuesta política que no es ideológica, es política porque reconoce al otro como otro ser, como otro ser político. Y en esta conexión de categorías y de este marco teórico permite que el voluntariado se desencapsule simplemente de asistir a los más necesitados y de reemplazar un poco las obligaciones y los deberes que tiene el Estado frente a los individuos. Patricia nos planteaba un poco, digamos, de las implicaciones, hablaba un poco de la cultura del individualismo del voluntario, ¿no? O sea, un voluntariado que ha sido como cooptado también por este discurso del individualismo y que empieza a estar reproducido desde ahí. Y un poco planteándolo desde la mercantilización de la vida, que hasta muchos autores han planteado como si una vida mercantilizada, y también, digamos, desde este lugar que estamos hablando del voluntariado. Yo a eso lo voy como uniendo, como tejiendo un poco con lo que planteaba John frente a una necesidad de una universidad que humaniza, ¿sí? Yo colocando la vida como en el centro. Entonces, una universidad que debe estar en ese lugar, no sé si te estoy interpretando bien, espero que sí, desde ese lugar. Y uno pensaría, bueno, una universidad que humaniza, pues cómo se interpela frente a esta idea de la mercantilización de la vida y cómo el lugar de un voluntario, que lo hablamos desde la configuración de un sujeto político, pues qué lugar tiene ahí frente a eso, ¿no? ¿Cómo se está preguntando? Hernando nos está planteando desde allí, digamos, desde esas comprensiones de un sujeto político, pero también lo ubica desde una resistencia. La pregunta sobre si el voluntariado universitario construye sujetos políticos y construye ciudadanía, la pregunta sería ¿por qué hablamos de voluntariado universitario, ¿no? ¿El voluntariado construye sujetos políticos? Y ahí a los líderes comunitarios que por ahí trabajan con jóvenes que no son universitarios, ¿están construyendo también ciudadanía? ¿Están construyendo sujetos políticos? ¿Alguna respuesta? Sí, ok, bien. Entonces digo, a la frase del voluntariado universitario para la construcción de sujetos políticos, uno podría decir el voluntariado en general construye sujetos políticos. Ahora, claro, la convocatoria la hace una red de universidades y entonces nos convocan a que hablemos del voluntariado universitario. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cualquier voluntariado universitario construye ciudadanía o construye sujetos políticos? Y acá hace poquito estuvo Patricia sentada acá, que leyó una frase que no me acuerdo de quién, pero que decía justamente esto: no todo voluntariado construye ciudadanía o forma sujetos políticos. Y en el caso de las universidades, ¿qué es lo que tienen propio para ofrecer las universidades como espacio de construcción de ciudadanía en sus voluntariados, que las hace diferente a otras instituciones? Los estudiantes que son voluntarios en sus universidades, ¿por qué hacen voluntariado en la universidad y no, o también tal vez, en su iglesia, en una ONG de base, en un partido político? ¿Cuál sería el agregado de la universidad cuando ofrece un espacio de voluntariado? Capacidad de formación, ¿ok? Digo, el voluntariado universitario, no importa si de manera sistemática se propone tener una vinculación curricular o no, el voluntariado universitario tiene que apoyarse sobre una cuestión de formación de profesionales.
Y ahí quiero retomar algo que también dijeron hoy a la mañana sobre si los jóvenes son la esperanza o el futuro o son el presente. Y ahí les quiero hablar a los docentes universitarios, a los que coordinan programas. Los jóvenes son el presente y son los que están transformando la realidad, pero está en sus manos qué tipo de profesionales van a ser mañana. Los jóvenes que hoy hacen voluntariado o que hoy practican o hacen prácticas donde vinculan lo curricular con lo que pasa a nivel comunitario, son los que mañana van a ser los líderes sociales, los líderes políticos, los líderes empresariales, los futuros docentes de nuestras universidades. Entonces ahí nosotros tenemos un nivel de responsabilidad, no solo sobre los sujetos políticos que estamos acompañando hoy, cuando los acompañamos a tareas de voluntariado, sino con qué tipo de profesionales nos proponemos formar. Y ahí de vuelta sumo un escalón más y le hablo a los que por ahí tienen algún rol directivo. ¿La universidad quiere que esto sea parte de la formación de sus egresados? Cuando la universidad piensa el perfil de egreso de un ingeniero, de un arquitecto, de un abogado, de un médico de esta universidad, ¿le agrega el componente comunitario de conocimiento de la realidad como parte de la formación que yo quiero dar? ¿O es simplemente una oficina que tengo ahí porque queda bien, la RCU me vende mejor? Bueno, voy a venir a pinchar un poco con estas preguntas. Yo no soy un especialista en voluntariado, yo soy director ejecutivo de una asociación civil con sede en Buenos Aires que hace más de 15 años trabaja como centro académico de promoción del aprendizaje y servicio solidario. Una pregunta más antes de empezar. Levante la mano quien escuchó hablar, leyó algo o sabe algo de aprendizaje y servicio. Ahí en el fondo tengo uno. Bueno, entonces, tanto mejor que en esta séptima edición del Foro Nacional traigan a alguien que les hable de algo un poquito distinto por ahí. Lo que yo les voy a contar es cómo hay una propuesta pedagógica que permite articular el voluntariado y las acciones solidarias en terreno con los aprendizajes curriculares. ¿Qué es el aprendizaje servicio? Bueno, yo les voy a contar algunas características, pero me adelanto a decir esto. La Escuela de Formación de Facilitadores Sociales de Cali, que nos contaron recién, es aprendizaje servicio. No importa si lo llaman aprendizaje servicio o no. Es aprendizaje servicio. ¿De dónde vengo? Yo vengo de un centro académico que apoya escuelas, universidades y organizaciones juveniles en proyectos de aprendizaje-servicio, que hace investigaciones cualitativas sobre el impacto del aprendizaje-servicio, que hace capacitación presencial y a distancia de docentes, directivos y líderes sociales en esta temática, que publica libros, materiales de capacitación docente que están disponibles de manera gratuita en nuestra web, que asesoramos a organizaciones sociales, empresas y gobiernos, y que nucleamos redes regionales de promoción del aprendizaje de servicio. Esto es muy rápidamente qué es CLAIS, después les dejo los datos para que investiguen un poco más. ¿De qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje y servicio en la educación superior en América Latina? Hay un contexto en el cual se están dando estas prácticas, que es un cambio de mirada de las instituciones de educación superior, no solo las universidades, de las instituciones de educación superior en general, que pasan de esta lógica de templo de saber. Muchas de nuestras universidades nacionales, las más antiguas, ya desde las propias estructuras, de sus fachadas, dan esa idea, ¿no? De acá se amontona el saber, acá está la investigación, la docencia, ¿no? Digo, las universidades están saliendo de esa fachada de templo del saber cada vez más a universidades comprometidas socialmente. En América Latina esto es muy claro, no hay universidades que no se definan de cara a sus comunidades. Ahora raspemos un poquito más a ver cuántas efectivamente lo hacen para mejorar sus entornos, ¿no? La Universidad Torre de Marfil, histórica, que la mayoría de nosotros que nos formamos en los 80, en los 90, empezamos a desterrar, es esa universidad que tenía esos tres pilares de docencia, investigación y extensión, como tres líneas paralelas que no se tocan, y donde parecía que el único vínculo con la comunidad era ese pilar de la extensión, ¿no? Parecía que cuando hacíamos docencia y cuando hacíamos investigación no había
vínculo con la comunidad. Bueno, esta lógica tenía por detrás una idea de que el conocimiento era neutral. De que hay una cosa como una producción de conocimiento que es neutral, desideologizada. Y entonces, bueno, acá las universidades son templo del saber y fuente de la verdad. Hay una lógica por la cual la ciencia es fin en sí misma, la idea de la investigación. Toda investigación se propone como fin en sí mismo, sin importar tanto dónde lo vamos a aplicar o para qué vamos a pensar esta línea de investigación. Y estos tres pilares paralelos que no se tocaban están dejando lugar hacia un modelo institucional más integrado que vincula la docencia, la investigación y la extensión, y que ahora le suma la gestión institucional. En la mayoría de las universidades que hablan de RCU, la RCU incorpora a todos estos ámbitos, y entonces ya todos estos tienen que conectarse con la comunidad. Y las universidades empiezan a preguntarse, bueno, y entonces, ¿cómo vinculamos todo esto con la comunidad? Y hay varias propuestas pedagógicas: el aprendizaje basado en proyectos, la investigación-acción participativa. Yo les vengo a contar una propuesta pedagógica, que no es única, no es la mejor, pero es una propuesta pedagógica que está creciendo en nuestras universidades, que es el aprendizaje-servicio. Y el aprendizaje-servicio busca estar ahí en el medio de esas tres áreas, y obviamente requiere que la gestión institucional también esté al servicio de ello. Porque la idea es que con esto la universidad, las instituciones de educación superior se vinculen con la comunidad, pero también que lo que pasa en la comunidad vuelva a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a nuestra forma de entender la universidad. Entonces ya el compromiso social no es visto como un tercer pilar, sino más bien como una aproximación crítica a nuestras actividades de enseñanza e investigación. Ustedes me avisan si freno, ustedes saben que los argentinos hablamos muy rápido y encima me dijeron que tengo 1 hora, entonces me complican todo. Pero si hay que frenar, me frenan. Esta es una propuesta pedagógica que tiene su origen en el Service Learning norteamericano. A los que les interesa leer un poco más, yo solamente hoy voy a presentar una plantilla para introducir el tema, pero digo, el Service Learning norteamericano parte de John Dewey con un modelo del aprender haciendo, con la lógica de que haciendo aprendemos mucho más. Habrán visto esa estadística que es como una pirámide, que nosotros retenemos algo así como el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, pero el 80% de lo que enseñamos. O sea, cuando hacemos eso que queremos aprender, lo incorporamos mucho mejor. En la década del 60 se hace la primera conferencia de Service Learning en los Estados Unidos, y en la década del 90 aparecen las primeras líneas de política pública en los Estados Unidos de promoción del aprendizaje-servicio. Esta línea muy clara y que tiene mucho recorrido y que tiene mucho bagaje en cuanto a lecturas, y ustedes van a encontrar mucha bibliografía, en América Latina tiene un desarrollo que surge, yo diría inicialmente con el Servicio Social Mexicano, lo contó Adriana, está presente por un artículo de la Constitución Nacional de 1917, después fue reglamentado en la década del 30 y en la década del 40 empezó a hacerse masivo en las universidades, y con el proceso de reforma universitaria que se dio en Argentina, pero que se extendió a las universidades de toda América Latina, que introduce el eje de la extensión, que quita esta mirada de que toda la producción de conocimientos se da claustros, encerrado en nuestros claustros, y que sale a buscar a la comunidad, no solo para aprender de ella, sino también para resolver cuestiones acuciantes. Las experiencias educativas solidarias, la pedagogía crítica, el constructivismo, la investigación-acción, a partir de la década del 70 empieza a presentarse a nivel académico. Y lo que nosotros vemos que es un nexo entre estas dos corrientes, la norteamericana y la latinoamericana, es Freire. Freire, como saben, pensador brasilero exiliado en Estados Unidos, la cuestión de la praxis, entendida como reflexión más acción, es tomada tanto en el Service Learning norteamericano como en los autores de aprendizaje-servicio de América Latina. Con esto empiezan a surgir las prácticas de aprendizaje-servicio solidario, que desde la década del 90 se empiezan a hacer cada vez más extendidas
en la educación superior, pero también en escuelas, también en organizaciones sociales, también en la promoción de muchas instancias de educación no formal que suceden en nuestras comunidades. Entonces, diseñar paneles solares en la computadora para el trabajo práctico es aprendizaje, y que ustedes le pidan a los estudiantes ese trabajo final para darle una nota es una instancia de aprendizaje. Recolectar y distribuir ropa y alimentos para una población rural aislada es una actividad solidaria que se hace en muchas de nuestras organizaciones y que se hace en muchas de nuestras instituciones. Ahora, diseñar y producir dispositivos de energía solar para una población rural, capacitar a la población para su instalación y mantenimiento es aprendizaje servicio solidario. Y hay muchísimas experiencias que, sin saber que a nivel mundial se denomina de esta manera y que hay un montón de bibliografía escrita al respecto, cumple con las características de lo que denominamos un proyecto de aprendizaje servicio solidario. La segunda premisa, y ahora me voy a detener en esto, es que entendemos por solidaridad no un sentimentalismo light, no una cuestión asistencialista, sino la práctica de actitudes prosociales en la búsqueda de una mayor equidad y justicia para todos. Ahora me voy a extender un poquito más en esto, pero quiero solamente tirar ese titular. Y lo tercero es que para el caso de las universidades o de las escuelas, la propuesta no es agregar cargas de trabajo. Hay un servicio solidario destinado a atender necesidades reales de la comunidad, con la comunidad y no para ella. Hay un protagonismo activo de los estudiantes o de los jóvenes voluntarios en el caso de las organizaciones sociales. Y hay un planeamiento de contenidos de aprendizajes articulados con la actividad solidaria. Y entonces ahí nosotros, a partir de una experiencia, decimos, hay casi una cuestión epistemológica. ¿Hay algún veterinario de casualidad en la sala? ¿O algún estudiante de veterinaria? Mejor aún, así nadie me dice algo fuera de lugar, porque por ahí es un tecnicismo. Pero digo, ¿qué caballos estudia la Facultad de Veterinaria? En Argentina ustedes saben que es muy extendido un deporte que es el polo, que se juega con caballos de carrera. Y además exportamos caballos de competición y de elite y se hace mucha plata con ello. Y caballos de carrera y demás, ¿no? Entonces, ¿qué caballos estudia la Facultad de Veterinaria? Estos caballos, los que hacen polo, los que hacen equitación, los que corren carreras. ¿Y la Facultad de Veterinaria estudia a estos caballos? A la de los cartoneros. ¿Cómo le dicen acá a los cartoneros? ¿Cartoneros? Recicladores. ¿Y cabe a un estudiante de veterinaria meterlo en un barrio a ver la realidad social? ¿O no porque es estudiante de veterinaria? Bueno, algunos entendemos que sí. Algunos entendemos que llevar a estudiantes de veterinaria a barrios vulnerables, hacer atención de mascotas que habitualmente no reciben un tratamiento veterinario, o castración, o cuidado de gatos o de perros en barrios muy marginales, también es parte de la formación de los veterinarios que queremos. ¿Por qué en Colombia está prohibido y en nuestros países todavía no? O sea, hay toda una cuestión de construcción de la ciudadanía real, de discusión sobre derechos que tenemos que plantear no solo para los estudiantes de ciencia política y humanidades o para los estudiantes de filosofía, digo, también para estos estudiantes. Ahora, yo me quiero detener en esta frase, porque hoy decíamos, o yo decía al principio, ojo que no cualquier voluntariado construye ciudadanía. Este es un texto de un autor norteamericano, Cooper, que decía, cuando los jóvenes se involucran en actividades de servicio a la comunidad, esencialmente pueden pasar tres cosas. Puede ser que no aprendan nada, que hagan el servicio o porque hay que cumplir con un requisito de horas, o porque, bueno, hago voluntariado porque está de moda, y no aprender nada, o peor aún, pueden aprender la lección equivocada. Los prejuicios y estereotipos pueden ser reforzados, o creados incluso, a través de actividades de servicio irreflexivas o planeadas pobremente. Entonces, si nuestros voluntariados universitarios no tienen instancias de preparación previa para el terreno, de reflexión posterior al trabajo en terreno, podemos estar aprendiendo la lección equivocada. Si nosotros como estudiantes que elegimos hacer un voluntariado no lo tomamos como parte de nuestra formación, no leemos, no mejoramos nuestro propio conocimiento de la realidad,
puede ser que no aprendamos nada o que aprendamos una lección equivocada. Entonces, digo, esta es una primera definición. No cualquier voluntariado universitario, por más acompañamiento de la universidad que tenga, es formación de sujetos políticos per se. Decimos que básicamente uno podría encontrarse 4 grandes escenarios. El de salidas a terrenos sin intencionalidad solidaria, el de iniciativas solidarias ocasionales y asistemáticas, el de extensión o voluntariados institucionales sin articulación curricular, o las prácticas de aprendizaje de servicio solidario. Cuando nuestras universidades van a terreno a tomar a la comunidad, a ver, entiéndase bien lo que digo, casi como objeto de estudio, o simplemente para hacer un diagnóstico de la realidad comunitaria, que muchas veces lo hacemos. Vamos a terreno a hacer encuestas o entrevistas con la comunidad y sistematizamos eso y lo hacemos como una forma de aprendizaje, pero tomamos a la comunidad casi como objeto de estudio. Entonces, lo que propone el aprendizaje servicio solidario es, demos ese salto de muchos voluntariados que ustedes están haciendo sin articulación curricular al aprendizaje servicio. Para lo cual no necesariamente se necesita que el docente de tal asignatura sea parte del voluntariado. Pero sí se necesita que nuestras instancias de voluntariado tengan en cuenta los perfiles de los estudiantes con los que estamos trabajando. De manera intencionada, de manera prevista previamente. El modelo tradicional de solidaridad, donde hay una comunidad solidaria que tiene sujetos solidarios, que van y ayudan a una comunidad, entre comillas, necesitada, que tiene destinatarios necesitados, parte como de una premisa donde esta comunidad solidaria sabe, tiene, puede, ¿no? Donde siempre hay un rol activo, y esta comunidad necesitada siempre es la que ignora, necesita, recibe. Lo malo con este esquema es que la comunidad solidaria, entre comillas, se acostumbra a ayudar y la necesitada se acostumbra a recibir. Nuestras universidades tienen un saber específico, hay que ponerlo en juego, pero los territorios donde vamos también, y hay que poder absorberlos. Nuestras organizaciones sociales, nuestras organizaciones comunitarias tienen saberes específicos. Acá mencionaban Greenpeace, las organizaciones tienen su propia currícula y esos saberes los tienen que poner en juego con sus voluntarios en terreno. Pero en ese terreno tenemos que poder aprender también. Entonces, la lógica de solidaridad de la que hablamos nosotros es una solidaridad más horizontal, donde hay 2 comunidades que por ahí no conviven todo el tiempo juntas, o a veces sí, donde ambas comunidades saben algunas cosas pero ignoran otras, tienen algunas cosas pero necesitan otras, y donde el rol activo se da desde los dos lugares. El protagonismo de los estudiantes justamente en que el proyecto no sea un proyecto que ya está dado de antemano por el docente. Si bien el aprendizaje de servicio es una propuesta pedagógica y como tal tiene que tener una planificación del docente para decidir qué saberes voy a poner en juego, en qué territorios, con qué aliados, del docente o de la institución, lo que digo es que los márgenes de autonomía que hay que darles a los estudiantes tienen que ser lo más amplios posibles. Y esto incluye que los estudiantes puedan ser parte del diagnóstico participativo vía entrevistas, encuestas o preguntas con los socios comunitarios, que los estudiantes, además de desarrollar el servicio solidario, sean parte también de la preparación, de conseguir financiamiento, de elegir con qué recursos trabajar, que los estudiantes puedan ser parte del proceso de evaluación. Esto no significa dejar el proyecto solamente en manos de la autoevaluación de los estudiantes, pero sí que sean parte de la evaluación. Y nosotros tenemos un montón de publicaciones con prácticas que en detalle te van a narrar la participación de los estudiantes. Pero a grandes rasgos es esto, es que los estudiantes sean parte del diagnóstico en la comunidad, sean parte del diseño y planificación del proyecto y sean parte de la evaluación de las propias acciones en terreno.